Buenos días. Qué bien poder estar aquí de nuevo como iglesia. ¿Cuánto disfrutamos cada semana poder ver las caras, cantar al Señor, disfrutar simplemente escuchar cómo el Señor sigue fiel entre nosotros? Esta semana Lynn y yo nos escapamos un par de días al País Vasco para descansar, desconectarnos un poquito y fue un buen descanso. Tuvimos la oportunidad de ver cosas muy bonitas. Nos encanta el norte y no nos decepcionó. Es una zona tan preciosa. Estuvimos en el pueblo vasco de Plencia. Disfrutamos mucho ver los barcos y todo y poder pasear mucho. El monasterio famoso allí, incluso hasta un castillo. Parece de leyendas, ¿no? Este castillo. Fue un tiempo muy bonito y poder desconectar, como he dicho. Una de las cosas que hacemos cuando estamos fuera es orar mucho, pensar mucho en lo que el Señor está haciendo tanto en nuestras vidas como en la iglesia. Y hay un texto que me hizo pensar mucho. Es un texto muy conocido, pero es un texto muy importante para la iglesia en estos días. Es el texto de Hebreos 10, versículos 24 y 25. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. A veces la gente dice que la Biblia no es muy actual. ¿Qué va? La Biblia habla como si fuera escrita ayer. Es que incluso en esta época, la gente tuviera la costumbre por circunstancias de la vida de no congregarse. Entonces, estoy pensando mucho en ese versículo, sobre todo para nuestra iglesia. Me parece que el contexto es un contexto de una reunión de familia. ¿Quién va a negar ir a una reunión de familia? Incluso con el virus ha sido un problema, porque las familias dicen, no, es que no hemos visto a los abuelos hace meses, tenemos que verles. Y las exigencias de las familias, da igual el COVID, que es un problema. Entiendo. No estoy diciendo que está bien, estoy diciendo que dentro de nuestros corazones siempre hay este deseo de reunirse con familia. Pues ese es el contexto de Hebreos capítulo 10. Vamos a ver y ver el texto y ver cómo el Señor está animándonos como la comunidad cristiana de Camargo. Hebreos 10, el contexto, versículo 21 es donde empezamos. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Estaba pensando, estudiando el texto, pensando sobre todo en Camarba, y empecé por el contexto con versículo 21 y una frase muy sencilla, pero algo sencillo, pero algo importante. Dice versículo 21, teniendo un gran sacerdote, Jesús, sobre la casa de Dios. Es curioso, antes de animarnos, exhortarnos, dice, la base es un gran sacerdote y ese gran sacerdote se relaciona a la casa de Dios. Este me hizo pensar en Apocalipsis capítulo 4, porque precisamente en estos días también estaba leyendo en Apocalipsis. En capítulo 4 de Apocalipsis tenemos la historia de Juan en la isla de Patmos, que el Señor le permitió ver el cielo. Y después de ver 7 iglesias, en capítulo 4 se abre la ventana al cielo, cielo. Ahí está Dios en su trono, el Cordero al lado y Dios en su trono. Y los ángeles y ancianos y criaturas alrededor. Es un texto
increíble, hay que leerlo. Apocalipsis 4, sobre todo estamos en versículos 3 a 11, donde Juan observa esas criaturas alrededor del trono cantando un himno famoso. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que era, y que es, y que ha de venir. Quizá el problema de nuestros himnos es que hemos fijado tanto en la palabra santo, que es una buena palabra, pero ya es casi espiritual decir santo Dios. Santo simplemente es una expresión de sorpresa, decir único es este Dios. Ay, jamás en mi vida he visto algo así. Santo, distinto, único. ¡Oye, Dios! Mira. ¡Oh, santo! Pero la frase que sigue y título para Dios, en realidad es el énfasis del versículo. Porque las escrituras están diciendo, único, único, único es Señor Dios Todopoderoso. Me hizo parar y pensar en estos tres títulos de Dios, porque son la base de todo. Señor Dios Todopoderoso, Señor, kurios en griego, hebreo, Adonai, tiene que ver con la autoridad. Dios, Señor. Cuando alguien es Señor, es porque este es un ejercer la autoridad absoluta sobre otras personas. El Señor quiere ser Señor de nuestras vidas. No quiere ser nuestro Dios solo, quiere ser Señor Dios. Quiere tener la autoridad. Creo que en nuestra época, sobre todo quizá aquí, he notado que hay tanto miedo de una palabra. Y se nota incluso en nuestra iglesia. Es la palabra autoritarismo, que me cuesta decir. Autoritarismo. El problema es que rechazamos autoritarismo a nivel político y en el proceso nos confundimos con el concepto bíblico de la autoridad. Decimos, nadie puede decirme qué tengo que hacer. Nadie se impone por encima de mí. Pues perdóname, pero la Biblia dice que el Señor debería estar por encima de mí. Y a veces intentando rechazar el concepto mundano, nos confundimos y rechazamos precisamente la clave para disfrutar, para oír la bella música de Dios. Intentamos ser la autoridad de nuestras propias vidas. Yo estoy totalmente a favor de psicólogos y todo esto. Gracias al Señor por esta gente tan dedicada a ayudarnos. Pero a veces en el mundo secular de la psicología dicen, hay que buscarte a ti mismo y tú vas a decir quién eres. Incluso hasta hoy día se confundan el género y todo. Eso es una tontería porque Dios es la autoridad. Es Dios que tiene la autoridad sobre mí. Me hace pensar en la batuta y un director de orquesta. Yo soy director, como sabéis. He dirigido, no sé, más que 1000 conciertos en España tras los años. Cuando me levanto delante de la orquesta, imagínate como director, levanto la batuta para empezar, doy la señal para empezar y la orquesta, cada músico decide hacer lo que le da la gana cada uno. Imagino el caos. Es que el director es la autoridad. ¿Por qué se somete la gente a esta autoridad? Te prometo que en orquestas y coros siempre hay alguien que piensa es mejor músico que yo. Discuten conmigo. Pero cuando tengo la batuta y estoy dirigiendo, tiene que someterse a la batuta. ¿Por qué? ¿Porque es algo malo que soy tan fuerte? No, nada que ver. Porque desean interpretar la obra más bella del mundo y saben que da igual quién tiene más experiencia que el otro. El director tiene que dirigir para sacar la bella música. A veces discuto con Dios. A veces no estoy de acuerdo con las cosas que hace Dios.
pero reconozco que Dios es la autoridad, es mi director. Y yo con gratitud me pongo bajo su batuta y le digo, Señor, diríjame, porque quiero oír música bella, música bella. El segundo título para Dios es simplemente la palabra Dios, Theos, en hebreo Elohim. Dios, el creador, el autor, el compositor, el artista, le pertenece a él los derechos del autor. Siendo músico, conozco muy bien este mundo. El compositor reclama derechos del autor y nadie más puede tocarlo. Dios es un título de derecho. Es decir, todo pertenece a Dios y todo proviene y procede de Dios y por lo tanto, Dios es el autor, Dios es Dios. ¿Y quién soy yo para discutir con Dios su obra de arte? El Señor es muy triste ahora mismo a ver su creación intentando cambiar la definición de matrimonio, intentando cambiar la definición de género, intentando cambiar todo a su gusto porque sabe mejor. Él es el creador, Él es el autor, Él es el compositor y tiene derecho a todo. No solo tiene autoridad, sino tiene derecho. Y el tercer título es el título todopoderoso. En hebreo compara con la palabra, el nombre íntimo de Dios, Yahvé. ¿Por qué lo comparo con Yahvé? Porque en Juan 18, cuando están intentando arrestar a Jesús, Jesús les preguntó, ¿quién buscáis? Y su respuesta, a Jesús el Nazareno. Y Jesús dice, yo soy. ¿Y qué ocurre? En Juan 18 a mí me encanta, porque lo que ocurre, justo al decir la palabra yo soy, todo el mundo se va al suelo. Es que es un nombre de poder. Dios es todopoderoso. No hay nada más potente que Dios. Este virus tiene mucho poder, pero ni se acerca al poder de Dios. La muerte tiene su poder, pero ni se acerca al poder de Dios. Yo tengo que reconocer que mi Dios, Señor Dios, es el Dios todopoderoso. Y da igual si entiendo su poder o no. Si veo su poder en ese momento o no. Su poder es una realidad. Dios, Señor Dios, todopoderoso. Entonces volvemos a versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote al frente, esa es la nueva versión internacional, al frente de la familia de Dios, sobre la casa de Dios, al frente de la familia de Dios. Es curioso que tenemos esta imagen del cielo, de Señor Dios Todopoderoso, relacionado tan íntimamente con la familia, con la familia. He dicho, es una reunión de familia, ¿no? Fíjate que aquí está utilizando el autor de Hebreos la palabra oikos. Oikos es griego, oikos, no yogur, sino es una palabra que significa familia. Pero no solo mamá, papá e hijo, sino la familia extendida, incluso hasta en aquella época, los siervos que vivieron en la casa. Es decir, la gente de mi entorno familiar. Esta es mi familia y Dios está al frente. ¿Por qué? Es una familia de Dios. Este es muy importante para ver los versículos siguientes, porque todo es en un contexto de familia, una reunión de familia con Dios como Señor y Padre y Dios Todopoderoso. Luego en versículo 25 vamos a ver otra palabra relacionada con la familia. Es la palabra episunagoge, que suena como sinagoga porque es la misma palabra. Es decir, epi es griego y sinagoga hebreo, lo han juntado para hacer esta palabra. Luego vamos a verlo en versículo 25. La idea de juntar la familia, de no dejar
de congregarse, de estar juntos como familia. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios todopoderoso. Como sabéis, en el Nuevo Testamento también utilizan la palabra koinonia para referirse a la iglesia, es decir, una comunidad, y también eclesia, pero eclesia era más bien una palabra palabra política, de una convocatoria de juntar gente que iban a tomar decisiones. Pero a mí me encanta este concepto de la familia de Dios. Si de verdad entendemos que nuestro Dios es el Señor Dios Todopoderoso y que somos parte de la familia de Dios, es por reconocer que yo no soy nadie pecador y Jesús por su sangre me ha salvado. Me ha hecho hijo de Dios, dice Juan. Me ha dado el derecho de ser hijo de Dios. Entonces, si tengo este Dios tan fuerte y soy hijo de Dios, pues entonces, ¿hay algo, o algún beneficio o algo? Pues vamos a volver a Hebreos 10 y vamos a ver lo que dice este autor en cuanto a los que son hijos de Dios. Dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. No tenemos tiempo de hablar de todo el versículo, pero simplemente ver estos substantivos. Primero, deberíamos acercarnos. Es decir, es nuestro Dios, es nuestro Padre. Tenemos el derecho de acercarnos a Dios. No tenemos que ir por la iglesia ni nada, y podemos acercarnos de Dios. Acerquémonos a Dios. Y la segunda palabra, mantengamos firme. Aunque son dos palabras en castellano, en realidad en griego es una palabra. Mantengamos firme, versículo 23. A mí me encanta este concepto, porque es una palabra en griego del mar. Acabamos de estar en País Vasco, al lado del mar. Esta palabra es del mar. Este es un marinero que sujeta firme al timón en el medio de las olas. ¿Me explico? Es decir, está en un barco, no está en tierra firme, no está con sus pies en tierra, está ahí, las olas, y sujeta fuertemente al timón. ¿Por qué? ¿Por qué? Para mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Somos marineros. Mantengamos firme, sin fluctuar. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Yo no soy capaz. Yo cojo el timón. ¿Por qué? Porque mi Dios es fiel. Mi Dios es fiel. Y la tercera palabra, considerémonos unos a otros. Este es pensar muy bien, percibir las necesidades de otro e intentar ayudarles. Considerémonos unos a otros para poder criticar y quejar de sus fallos. Es lo que dice el versículo, ¿no? Pues no. Pensamos en los hermanos, en nuestros hermanos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. No estamos pensando en los hermanos para criticarles. Qué fácil es encontrar todos mis fallos. Siempre digo a la gente, si tú quieres criticar mi pobre español, yo tengo una lista más larga, ¿eh? O no te gusta cómo es mi personalidad, vale, tengo la lista más larga. Somos pecadores todos. Hay mucho para criticar, hay poco. Y hay pocos que saben cómo pensar en su hermano para estimularles al amor y a las buenas obras. Este es picar, este es estimular, este es pic, 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 pero no para destruir ni criticar, sino pic, 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 para animar,
Pareciera al hermano, oye, hermano, ánimo, ánimo, venga, 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 venga. Esa es la idea, ¿no? En este contexto de estos tres subjetivos, acerquémonos, mantengamos firme, considerémonos unos a otros, llegamos a este gerundio en versículo 24 y 25 ahora. 25. Deberíamos acercarnos, deberíamos mantenernos firmes, deberíamos considerar unos a otros, no dejando de congregarnos. Ahí está nuestra palabra episunagoga, ¿no? Esa es la palabra de juntarnos. La sinagoga era un lugar del pueblo, no era una iglesia. No. Era un lugar donde se juntó el pueblo para instrucción, para oración, para la lectura de la palabra, para cosas culturales incluso. Es decir aquí en el texto que si vamos a acercarnos, si vamos a mantenernos firmes, si vamos a considerar y estimular uno al otro, tenemos que estar en la sinagoga de Cristo, no dejando de congregarnos. Y eso es muy actual. La Biblia muy actual. Fijaros, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Suena como hoy, ¿no? Oye, perdóname, pero tantos meses conectados. Vale, Zoom no es perfecto, entiendo. Tiene sus fallos, entiendo. Pero me animo mucho a ver gente que ni tiene teléfono y buscan la manera, buscan un préstamo de algo para poder conectarse porque entienden la necesidad de conectarse, y otros que tienen todos los ordenadores y máquinas y se quedan en cama. O van de paseo, pero no se conectan. Una cosa de Zoom es que podemos ver quién se conecta y quién no. Qué triste, ¿eh? Algunos tienen por costumbre. Sé que en la vuelta a reunirnos, algunos vais a quedaros en casa por miedo. Lo que me sorprende, y otros obreros han dicho igual en otras iglesias, no es los que tienen miedo que es el problema, son los que se quedan en cama por comodidad. Ya están acostumbrados a ver el culto en pijama con una taza de café. Pues vale, trae la taza de café, y si la pijama no es escandalosa, pues ven en tu pijama, me da igual. El versículo dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Yo rechazo por completo este concepto que yo puedo adorar a Dios por mí mismo en casa. Este es pecado, porque viola este versículo. Algunos tienen por costumbre, no, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. La razón por todo esto es animar, etcétera, etcétera, pero más que nada, es esta última frase, ¿no? Cuanto ves que aquel día se acerca. Tú sabes cuándo el Señor va a volver. El otro día alguien me mandó un video explicándome que el Señor iba a volver en el próximo año o 2. Pues yo os prometo una cosa, si alguien te dice la fecha de la vuelta de Cristo, olvídate por completo de esta fecha, porque Dios no va a volver en esta fecha. Pero Dios sí puede volver en cualquier momento. Se llama la vuelta inminente. Es decir, ahora mismo podría volver. Gracias por escucharme, simplemente compartir algunas observaciones de este texto tan precioso. Una pregunta que me hace pensar yo también es esta. ¿Vives cada día como si creyeras en el Señor Dios Todopoderoso, sin miedo, sin ansiedad, sí con prudencia, pero confiando en Dios? Tengo que confesar que estuvimos ahí en País Vasco y hemos visto gente sin mascarilla y nos preocupaba. Tuvimos prudencia, no
No intentamos acercarnos a grupos grandes. Sí, prudencia. Y sé que este virus podría tocarnos a nosotros, ha tocado a otros hermanos. No somos exentos de las cosas de esta vida, pero confío en un Dios, un Señor Dios Todopoderoso. Si evito el virus, gracias al Señor. Y si me toca el virus, gracias al Señor. Porque mi Dios es fuerte. Mi Dios tiene la autoridad, tiene el poder, tiene el derecho de hacer lo que le da la gana. Y así puedo dormir por la noche tranquilo, porque estoy en las manos de Dios. No estoy preocupado, porque Dios está ahí. Señor Dios poderoso. Y tengo ganas de reunirme y congregarnos con vosotros. ¿Y tú? ¿Cómo están tus ganas? ¿Ya eres tan, no sé, acostumbrado a otro ritmo? ¿Ya tienes otro hábito domingo por la mañana? Dices, bueno, yo no necesito ir a la iglesia porque yo puedo adorar a Dios en casa. Este no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es reunirnos, congregarnos otra vez, con prudencia, pero congregados para alabarle, para estimular uno al otro, para estar juntos, por si acaso sea el día de la vuelta de Dios. Oh, ojalá. Qué bonito sería, ¿eh? Poder disfrutar ir al cielo juntos. Sería muy bonito. Señor, gracias por la oportunidad de tener un Dios tan fuerte. Ayúdanos, Señor, con nuestras debilidades. Tenemos miedo porque somos normales. Pero, Señor, tú has dado la victoria en todo. Entonces, ayúdanos a descansar en ti. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el 13 de septiembre, a ver si el Señor nos permite y también las autoridades de reunirnos. Y si no, el 13 será un día pronto, esperando el día cuando podemos alabar a Dios juntos. Juntos. Para los grupos pequeños, alguna pregunta. ¿Cuál es tu miedo principal en cuanto a una vuelta a reunirse? Porque no hablamos directamente del tema, ¿verdad? ¿Cuáles son tus miedos? Segundo, ¿dónde está el equilibrio entre confiar en el Señor y no dejar de congregarnos? Básicamente es una pregunta para los creyentes nosotros. ¿Dónde está el equilibrio entre prudencia, ser prudentes y confiar en el Señor? Que el Señor os bendiga.